La búsqueda fue mucho más fácil de lo que esperé. Entraba a los almacenes con cuidado, y por suerte, la gran mayoría se encontraban vacíos. Aunque eso en realidad no fuera bueno, me calmaba el hecho de no tener que investigar mucho para saber que era inútil buscar los edificios. No había encontrado ningún merodeador hasta ahora. Sin embargo, el hecho de que casi todo estuviera vacío significaba que, obviamente, no había encontrado casi nada de suministros. De lo que pude hallar, la mayoría era materia prima. Madera, hojas, especia. En mi situación, cosas inútiles. Aunque, por suerte, encontré un almacén lleno de papel y toallas de baño. Lo marqué en el mapa que me dio Franz, ya que, al ser mucho, no podía llevármelo por mi cuenta. En mi mochila solo había podido meter comida chatarra de una máquina expendedora que encontré. Tuve que forzarla con un truco que me enseñó mi hermano cuando éramos niños. Se trataba de usar una palanca en cierta ranura que tenían estas máquinas para abrirla desde afuera. Había tomado una barra metálica con forma de pie de cabra en otro almacén, por lo que la usé para robar la comida, y de paso, me la quedé como un arma. Aún faltaban muchos edificios por recorrer, sin embargo, mi cabeza había comenzado a doler. Hacía un tiempo que no tomaba un descanso. Por lo que, al estar en un lugar seguro, decidí comer y beber un poco. Veía la entrada principal del lugar mientras me preparaba para escapar por una puerta de emergencia a mi derecha. La luz natural del sol era mi única fuente de iluminación, y, dentro de poco, tendría que recurrir a otros métodos para evitar perderme en la oscuridad que se vendría. Acomodaba mis ideas mientras terminaba de comer un pastelillo de chocolate. Lo mejor debería ser regresar por hoy a nuestro escondite. Era lo que tenía más sentido. Pero, por algún motivo sentía que sería muy humillante regresar con solo comida chatarra después de tantas horas. Lo pensé por un momento, y al terminar de beber un jugo de naranja, decidí ir a revisar un último edificio. Si tenía luz, entonces continuaría con la búsqueda. Y en caso de que no, pues, simplemente regresaría con Franz. De algún modo creía que esforzarme un poco más haría que la humillación no fuera tan mala. Supongo que estaba decidido entonces. Me levanté del suelo y comencé a caminar a la salida. Este almacén era de instrumentos musicales. Había refacciones de todo tipo. Estuve tentado en llevarme una guitarra. Y, aunque no supiera usarla, me gustaría aprender. Después de todo, no tenía nada más que hacer en el aburrimiento y el silencio de mi nueva vida. Las únicas emociones fuertes que existían ahora era la del miedo y el terror. Tal vez por eso quería hacer que mi cabeza fuera capaz de enfocarse en otras cosas que provocaran algo más en mí. No solo miseria. Busqué el interruptor por varios minutos. Me encontraba en, a lo que con mis mejores esfuerzos, podía describir como una tienda de antigüedades. Realmente no lo era. Pero, gracias a la forma en cómo estaba acomodado todo, parecía una. Muebles viejos llenos de platos de cerámica, juguetes antiguos, pinturas, trajes costosos, y curiosidades llenaban el lugar. Había un orden muy extraño en todo esto. Una sección tenía las cosas de color oscuro. Otro lado guardaba pinturas de paisajes. Algunas cajas guardaban sombreros de copa. Era una vista inusual. Investigué el lugar en busca de algo útil. Era un poco difícil caminar por aquí debido a la cantidad de cosas que había por todos lados. Polvo llenaba todo como si nadie hubiera entrado en años. Estar aquí me hacía sentir algo raro. Una nostalgia ajena que pintaba la vida de alguien más. De un mundo que jamás conocí. Veía otros tiempos con ojos modernos. Y aunque solo fuera una pequeña parte de la historia, sentía que, extrañamente, pertenecía al pasado y no al presente. La ropa, las pinturas, las fotos. Todo.
Me parecía tan natural a pesar de jamás haber vivido con ellas. Algo me atraía. No me dejaba caminar, y me suplicaba que me quedara con ella. Si no estuviera en la situación en la que me encontraba, o si no tuviera por qué otra cosa vivir, estoy seguro de que me hubiera dejado llevar. Permitiría que todo esto me consumiera, y me convirtiera en aquello que solía ser. Pero este no era el tiempo. Si no hallaba suministros, entonces sería inútil continuar aquí. No sé cuánto pasó. La enorme cantidad de relojes que había por ahí y por allá marcaban una hora distinta cada uno. Obscuridad era visible en la ventana, y en mi muñeca, mi reloj había desaparecido. No sabía cuándo o dónde lo había perdido, pues, no fue hasta que llegamos a nuestro nuevo escondite que me di cuenta de que ya no estaba. Por suerte había encontrado una que otra cosa interesante. Primero, un cuchillo con tintes de haberle pertenecido a algún oficial de los años 10. La hoja era suficientemente normal, pero lo que hacía que destacara era su mango, el cual era muy ornamentado. Lo segundo que encontré fue una chamarra de cuero café. No me quedaría a mí o a Franz, por lo que se la daría a May. Otra cosa que tomé eran gorros de pescador largos. Con la lluvia que caía en la ciudad, se me hizo una buena idea llevármelos. Y finalmente, después de investigar cada habitación, regresé a una puerta que había dejado para el final. Una calcomanía con la inscripción W.A.R. estaba pegada en ella. Había dado un vistazo al cuarto, y al parecer, se trataban de antigüedades de la guerra. La puerta me llamaba, pues una de las cosas que vi, fue un rifle de guerra. Entré a la habitación con cuidado. Las paredes estaban enmarcadas con medallas, uniformes, y retratos de soldados y generales. No reconocía el rostro o el nombre de ninguno. También, algunos estantes metálicos se erigían de los lados del cuarto. Sobre ellos había más medallas, retratos, armas oxidadas, curiosidades, municiones de artillería y pedazos de paracaídas. Lo sabía porque, por alguna razón, tenían placas explicando qué era cada cosa. Pensé que mi viaje había sido inútil pues, para mi mala suerte, el rifle era solo de exhibición. Pero, al fondo de la habitación, en un bonche de cosas que formaban una pequeña montaña de basura, había encontrado varias cosas interesantes. La primera fue una caja larga y delgada de madera verde. Tenía 2 candados de metal y se encontraba cerrada. Estuve a punto de abrirla, pero decidí primero inspeccionar el resto de las cosas. Moví la pila de chatarra una vez más en busca de algo bueno. Un paracaídas abierto estorbaba mi movimiento, así que lo lancé al otro extremo del cuarto. Si tuviera que imaginar, diría que era la mercancía que les acababa de llegar y que, por una u otra razón, no les dio tiempo de acomodar. Lo segundo que encontré de interés fue una pistola antigua. Tenía una forma muy extraña, casi pareciendo una especie de chiste. La inspeccioné. Noté que no tenía espacio para un cargador, y en su lugar, una ranura para las balas se encontraba en la parte superior del arma, muy cerca de la mirilla. Quise llevármela, pero al sacudirle un poco el polvo, esta sacó volando varias piezas. Al no poder encontrarlas, decidí dejarla aquí. Lo bueno fue que, al final, encontré un botín digno de todas estas horas. Era una caja cuadrada de madera, con un tamaño muy similar al de una llanta de carro, pero más ancha. Una inscripción escrita con plumón decía: Gerbaumer. Crick. No tenía idea de lo que significaba, pero, gracias a que no tenía candado, la abrí con facilidad. Dentro de ella había una mochila de cuero beige con varios arneses. Estaba pesada, y a simple vista, podría decir que tenía muchas cosas en su interior. Además, botas de distintos colores, tamaños y diseños era el resto del contenido. Estaba feliz por mi descubrimiento. Y, al final, decidí que con esto me bastaba por hoy. Colgué la mochila en mi hombro izquierdo y tomé la caja de madera. Era estorbosa y algo pesada. Pero, debido a que tenía cosas útiles, decidí llevármela al escondite. Tomé un diablito de carga que había en un almacén cercano y lo usé para llevarme la caja por el resto del camino.
Ya era de noche, y debido a que no había ninguna luz, debía tener una mano disponible para usar mi linterna. Las llantas hacían un ruido agudo y molesto, que por suerte, no era muy alto. Pero que, en mitad de esta oscura y solitaria noche, era lo único audible en esta zona. Al final llegué al escondite con cansancio. Dejé la caja al lado del sofá en donde estaba Mei, y luego, dejé la chamarra que encontré sobre ella y me dejé caer en un colchón que por lo visto, Franz había traído para mí. No hablé. No seré. Y mucho menos, hice cualquier cosa que me distrajera. Solo. Cerré mis ojos y esperé a que mi mente hiciera el resto. Hoy había sido un muy largo día. Desperté unas horas después. El sonido ensordecedor de explosiones y disparos eran audibles a una lejanía que se sentía demasiado cerca. Con todo esto sucediendo parecía que el cielo se partía en dos y el suelo convulsionaba con violencia. No sabía qué estaba pasando, pues, a pesar de que sería muy fácil observar el exterior desde nuestro escondite, un miedo debilitante me mantenía pegado al piso. Lo abrazaba con fuerza. Pensando que, si me movía, cometería un acto igual al suicidio. No sabía cómo estaba mi hermana, no sabía en dónde se encontraba Franz. Las únicas ideas en mi cabeza eran las de quedarme quieto y evitar hacer cualquier ruido, ya que, de manera ilógica, pensaba que gritar haría que las explosiones fueran atraídas a mí. Pasaron 14 minutos antes de que todo terminara. Había contado los segundos diligentemente sin perder la cuenta de ni uno. Al regresar al familiar silencio de la ciudad, podía escuchar un pitido agudo en ambos oídos, además de sentir espasmos alrededor de mi rostro. La obscuridad del mundo aún persistía, por lo que tuve que encender una lámpara de mesa que Franz había encontrado. Entonces, fue cuando pude ver al resto del grupo. Mei seguía en el sofá, adentrando su cara en los espacios que había entre los cojines. Su cuerpo temblaba y un sollozo débil y callado era audible desde donde me encontraba. Franz estaba sentado en el suelo al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraban abiertos de gran manera mientras observaba el vacío de la nada. Mantenía su boca abierta, usándola para respirar. Me levanté y acerqué a Mei. Al tocarla, ella volteó a verme rápidamente. Lágrimas recorrían sus mejillas. Ella, al regresar en sí, me lanzó un gran, pero débil abrazo. Yo le correspondí, y mientras este momento duraba, intenté consolarla. No me acuerdo exactamente de lo que dije, pero, estoy seguro de que fue algo bueno, pues, después de alejarme de ella podía ver tranquilidad en su rostro. Luego fui con Franz. Su mirada seguía igual. Y a pesar de eso, él ya se comportaba como siempre. Un bombardeo. Fue lo único que dijo. Le pregunté la hora y él me la dio. 4:32 de la mañana. Día desconocido. Por algún motivo ya no sentía sueño. Me quedé despierto y decidí inspeccionar la mochila que había traído ayer. Me fui a un rincón de la habitación, lo suficientemente lejos como para no molestar a los demás. Y luego, abrí la mochila. Un olor a telas viejas se hizo presente mientras esculcaba su interior. Al inicio había varios atuendos de un color caqui apagado. Saqué toda la ropa del interior, y la puse delicadamente en el suelo. Luego vi una cantimplora metálica. Estaba vacía. La saqué y la puse sobre la ropa. Después encontré varias bolsas de cuero que, al pensarlo, me di cuenta de que iban colocadas en algún tipo de arnés. Al final, y al fondo, vi un cilindro metálico.
Lo abrí, y dentro de él había una especie de trapo. Cuando lo tomé me sorprendí de lo pesado que estaba. Esto no era un trapo. Era una máscara de gas. Ahora lo comprendía todo un poco más. Esta mochila debía ser de un soldado que luchó en alguna guerra. Y suponiendo que lo tomé de una tienda de antigüedades, podía decir que tal vez de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Por lo que la ropa que acababa de sacar debía de ser un uniforme. La extendí para verla mejor. Y, para mi sorpresa y decepción, solo era un pantalón, unos guantes y una especie de chamarra. El pantalón estaba en mal estado, teniendo parches, agujeros, e hilos desprendidos por todos lados. Se notaba que fue utilizado hasta el final. Incluso podía ver manchas negras en las pantorrillas y los muslos. No podría usar esto, así que lo hice a un lado. Lo que llamó más mi atención fue la chamarra. Era difícil de describir. Es como una capa con mangas. Tenía la apariencia de una gabardina. Sí, eso es lo que era. Una gabardina. El exterior era de lana. Se veía bien y era mucho más ligera de lo que esperaba. A lo largo de ella había uno que otro anillo, los cuales suponía, eran para colgar cosas. Volteé de un lado a otro, tal vez, con esperanza de que nadie me estuviera viendo. Cuando me di cuenta de que Franz y May estaban dormidos, me la coloqué. Me quedaba tan solo un poco grande. Me llegaba a la mitad de la pantorrilla, y mis manos eran cubiertas levemente por las mangas. Esto era solucionable, por lo que decidí quedármela junto con la mochila. Al final tomé los guantes. Eran de lana gris. Olían bien y se veían limpios. Me los puse y me quedaron bien. Me sentí un poco feliz por saber que había podido encontrar algo de utilidad, y aunque solo fuera para mí, realmente pensé que había hecho algo bueno. Después de colocarle todas las bolsas a la mochila, me acerqué a la caja de madera que había traído. Había 8 pares de botas adentro. Algunas cafés, otras negras. Todas tenían ese aspecto antiguo, y de alguna manera, parecían nuevas al mismo tiempo. Saqué todas de la caja con cuidado de no hacer mucho ruido, y las empecé a inspeccionar. Eran de buena calidad. Me probé todas hasta que pude encontrar una que me quedaba decentemente bien. No apretaba mucho, y al mismo tiempo, el espacio extra no era excesivo. Me levanté del suelo sin hacer ningún ruido. Pensaba en que había olvidado algo. No sabía qué era. Pero estaba seguro de que algo me faltaba por hacer. Volteé a todos lados. La respuesta no apareció, por lo que no le di más importancia. Tenía un poco de hambre. Supongo que comeré algo y esperaré a que Franz despierte para que nos dé nuevas órdenes. Pero, antes de hacerlo, salí del almacén para tomar un poco de aire. Hacía frío. Mucho. Me coloqué los guantes de lana y abotoné la gabardina. La obscuridad de la madrugada aún estaba a toda su potencia. Sin embargo, una luz. No. Decenas de ellas eran visibles en la ciudad. Era fuego. Varios incendios por todos lados. Calles y edificios en llamas inundaban mi vista. El más cercano era junto al centro comercial. Era posible ver el humo negro con la luz de la luna, la cual, poco a poco era cubierta por este. No podía creer lo que veía. Esto. ¿Acaso era el infierno? Regresé mi mirada a nuestro escondite. ¿Estaba bien continuar en esta ciudad? El pensamiento fue rápido en disiparse. Y ahora, lo único que llenaba mi cabeza era la imagen de la luna siendo ocultada por las llamas. El frío había desaparecido.
El sonido bruto y metálico me hizo retroceder un poco. Estaba algo cansado. Durante varios minutos había intentado romper estos candados. Y al final, lo conseguí. Estaba de vuelta en el almacén de antigüedades. Habían pasado varias horas desde aquel bombardeo, y durante una conversación con Franz acerca de lo sucedido, recordé que había dejado esta caja sin abrir. Era larga y delgada con un color verdoso. Finalmente removí los candados con mi barra de metal y pude abrirla. Y, al hacerlo, no pude evitar silbar. Dentro de ella había 3 cosas. Bueno, en realidad, 4. Un casco metálico oscuro. Tenía una pequeña abolladura en un lateral. También, unos guantes. Eran de cuero negro. Olían un poco extraño, pero se veían limpios. Me los puse y me quedaron bien. Tenían una correa para ajustar la muñeca, por lo que no hubo ningún problema. Finalmente, como lo mejor, había un rifle de combate. Era uno antiguo de cerrojo. Un enorme cuchillo estaba armado cerca del barril. Y por lo que me dijo Franz, mis descubrimientos deberían ser de la Primera Guerra Mundial. Tomé el rifle y lo inspeccioné. Era más pesado de lo que imaginaba, pero no demasiado. Algunas partes metálicas estaban dañadas y emanaban el característico olor a óxido. La madera estaba cubierta en grasa. Tenía polvo y estaba bastante sucia. Esto realmente era una antigüedad. ¿Quién sabe si funcionará en este estado? No sabía cómo usarlo, por lo que decidí no tocar el gatillo por nada. Varias balas estaban en una bolsa de cuero. Eran alrededor de 10. Feliz, como si hubiera sacado la lotería, comencé a celebrar en voz baja. Coloqué todo en mi mochila, y el rifle me lo llevé colgando en el hombro con su correa. Debía regresar. Durante el día habíamos estado buscando comida y cosas de utilidad. No encontramos mucho, pero para nuestra gran suerte, Franz halló lo que quería. Un generador eléctrico. Dijo que era lo más importante que buscaba, ya que el de su casa se había averiado. Aún le faltaba el combustible. Pero de momento parecía contento por el hecho. Al rato él iría a investigar el resto de la zona. No quedaban muchos edificios, por lo que debería ser rápido. En caso de no encontrar suficientes suministros. La verdad, no sabía qué pasaría. Supongo que iríamos a otro lado por más comida. Aunque... ¿qué sucedería cuando lo lográramos? El pensamiento perduró en mi cabeza hasta que llegué a nuestro escondite. May y Franz estaban sentados en una mesa redonda, comiendo sopas instantáneas y bebiendo jugo de naranja. Al acercarme a ellos, pude ver miradas de impresión fijarse sobre el rifle. Sería fácil descifrar lo que pensaban. Eso es lo que te faltó revisar. Niño, tienes buen ojo. Si hubiera tenido a alguien tan práctico como tú antes. Bueno, creo que no importa ahora. Ven, te tenemos lista tu comida. Dijo Franz mientras me hacía un ademán para que me acercara. Caminé hacia él, y luego me senté junto a May. Me dieron una sopa picante y una botella de jugo de durazno. Agradecí y comencé a comer sin preocupación. Tiene buena forma. Un poco de acondicionamiento y estoy seguro de que servirá como nueva. La bayoneta parece estar en buen estado. Nada, pero nada mal. Sus comentarios eran dichos mientras observaba el rifle a la distancia. ¿Encontraste munición? Sí. Alrededor de 10 balas. Perfecto. Asintió y luego terminó de beber su jugo. Entonces, cuando regrese de mi búsqueda, inspeccionaré esa arma y la repararé. Franz se levantó de la mesa y tiró su basura en un bote que había en la habitación. Regresaré a las 4 a más tardar. Mientras tanto descansen. James, te recomendaría ser guardia. Con los bombardeos de la madrugada. ¿Quién sabe qué habrá pasado con las personas? Asentí mientras veía a Franz retirarse de nosotros. En el momento en que había salido del escondite volteé a ver a May. Ella había terminado su comida. Ya oíste. Será mejor que descanses.
Sí. De todos modos no hay otra cosa que hacer. Dime. ¿Te sientes mejor? ¿Mejor? Sí. Supongo. Ya puedo caminar un poco, aunque sea con dolor. ¿Qué tipo de dolor? No lo sé. Supongo que cuando haces mucho ejercicio. Me tranquilicé. May parecía estar recuperándose de una manera muy buena. Cuando Franz regrese, deberé agradecérselo. James. Franz me dijo algo hace rato. Me pidió que te lo comentara. Su cuerpo estaba de regreso en el sofá donde solía dormir. ¿Qué es? Es sobre lo que haremos después de rejuntar los suministros. Ya veo. Pues. La verdad es que no lo he pensado muy bien. Lo mejor sería buscar un mejor refugio, o si nos sentimos temerarios, un auto. Estaremos por nuestra cuenta. Pero, si ya te has recuperado para entonces, creo que podremos sobrevivir, al menos, para entrar al refugio militar. Eso está por decidirse. ¿Esa es tu intención? Como dije, sería bueno pensarlo mejor. Ahora que estás consciente, sería un buen momento para decidirlo. Oh. Bueno. Es que Franz. Él me dijo que podíamos ir con él a su casa. ¿En serio dijo eso? Sí. Ya veo. Franz. ¿En serio confiaba tanto en nosotros? No dije nada mientras pensaba en esa pregunta. Era cierto que ya llevábamos unos días conociéndonos. Pero, ¿acaso él podría arriesgarse al contar con nuestro compañerismo? No quería creer que habría letras pequeñas en todo esto. En serio. No quería. ¿Crees que es una mala idea? Yo. No lo sé. Coloqué mi mirada en sus ojos. Me encontraba sonriendo forzadamente por algún motivo. Ya no sé qué pensar de todo esto. May bajó la cabeza y cerró sus ojos. Parecía que intentaría dormir. Pienso que sería buena idea confiar en él. Después de todo, seguimos aquí. Cierto. Miré el techo. La sonrisa se había ido. Y ahora, lo único que quedaba, eran mis ganas de acabar con todo. No de morir. Solo. De que todo esto terminara. Por cierto, gracias por la chamarra. Ojalá me quedara tan bien como tu gabardina. Dijo mientras mantenía ambos ojos cerrados. Desde el rabillo de mi ojo podía verla respirar tranquilamente. Y entonces. Volví a sonreír. Esta vez, honestamente. Parecía que al final de todo, había unas cosas que no quería que terminaran.